buenos días, bienvenidos en la barra con Carlos Martínez. Hoy tengo el gusto de tener acá en el estudio al doctor Tomás Enrique Coronado Sánchez. Es doctor en educación, egresado del Instituto de Capacitación, Investigación y Posgrado de Campeche, ICIPC. Ya sabe usted que estamos trayendo a los egresados de esta importantísima institución para que nos hablen de su experiencia, no solamente como alumnos, sino cómo están llevando a cabo todos esos conocimientos que obtuvieron en sus maestrías, en sus doctorados, para bien de su profesión y obviamente de la sociedad o de aquellos ciudadanos con los que de alguna manera tienen que convivir, compartir o trabajar. En el caso del maestro Tomás Enrique Coronado, buenos días, profe. Bienvenido. Buen día, muchas gracias, licenciado. Gracias por estar aquí. No, al contrario, a ustedes por la invitación, a tu público. Se ve que conoces el tema, eso es bueno. ¿Cómo no? Por supuesto. Me apasiona mucho porque el maestro es director de una escuela secundaria muy conocida aquí en Campeche, ¿verdad? Así es. Es la técnica 28 de la colonia Jardines. Ahí estamos, ya tiene más de 6 años que estamos ahí laborando. Como director. Como director. Hemos sido director en otras instituciones educativas, como en la técnica 30 de Pancho Villa, eso es Escárcega, en la General 9 de Champotón, en Aguacatal, casi pegado a Tabasco. Tabasco. Exactamente, con 27 años de servicio. Palizada, ¿no? Palizada. Pegado a Palizada. Pegado a Palizada. Así es. O sea, ¿cuánto tiempo lleva ya de servicio? 27 años dando dedicados. Clases. Sí, bueno, de directivo llevaré unos 8 años. Ajá. Y ponle 20 dando clases. Clases. Exactamente. ¿Usted en su licenciatura la estudia? En el Instituto Campechano. Muy bien. Una licenciatura en Ciencias Sociales. Muy bien. Aquella época se salía como licenciado en Ciencias Sociales, que estábamos capacitados para dar en secundarias, dábamos historia, geografía y formación cívica. ¿Y de ahí estudia una maestría? Sí, posteriormente estudio una especialización en historia universal, diversos diplomados. Ajá. En investigación, sobre todo en metodología de la investigación, que es uno de mis áreas. Ajá. Posteriormente estudio la maestría en gestión. Uh-huh. En la UPN, aquí es sede Campeche, y posteriormente estudiamos el doctorado en educación en el instituto. Exactamente. ¿Y cuando era maestro de primaria, secundaria? Secundaria. ¿Siempre fue secundaria? Siempre he sido. ¿Y cuál era su materia, profe? Dábamos historia, geografía y formación cívica, que era el área donde estábamos en ciencias sociales. ¿Y en qué tiempo, en qué momento estudia su maestría? Yo no me imagino cómo haber sido difícil, porque, pues, maestro, padre de familia, así es. Y en un momento hasta directivo. Sí. O sea, sí. ¿Era ya directivo cuando estudia su maestría? Sí, ya estábamos en la función directiva. ¿Y cómo le hizo ahí? Pues, sobre todo la intención, ¿no?, de mejorar académicamente, claro. De adquirir herramientas para un buen desempeño. Yo creo que todo un buen maestro siempre busca la superación académica. No solamente nos quedamos en el área con la licenciatura, sino buscamos estudiar otros niveles de posgrado, precisamente para poder tener esas herramientas y pasarlas a nuestros jóvenes, ¿no? Te comento, ¿no? La educación o el nivel educativo te permite tener una visión diferente. Tienes un espectro diferente, ¿no? Notas ciertas situaciones problemáticas que te dan la oportunidad de intervenir sobre ellas, ¿no? Uh-huh. En el aspecto educativo, que puede uno incidir a través de la información, a través de la innovación, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho. Y en cuanto a la familia, pues la verdad siempre tuvimos el respaldo de la esposa, de mi esposa, de mis hijos, de todo. Y la familia en particular, ¿no? Y los tiempos, digo, que también se nos dan, porque
pues a veces dice uno, oye, me voy a estudiar sábado, voy a estudiar domingo. Ajá. y la familia? Y la familia, pero bueno, sabemos que nada en esta vida es gratis. Claro. Todo tiene un costo y por algo hay que pagar. Por ejemplo, si uno decide estudiar una maestría, decide estudiar un doctorado, vas a pagar el precio de no ver a tu familia, a tus hijos ese día o ese fin de semana. Claro. Pero digo, posteriormente también todo se devuelve. ¿Por qué? Porque cuando logras o haces ese logro, pues ya tienes otra vez el tiempo para volver a estar con ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, digo, en mi caso, ya terminando el doctorado, teniendo ya el doctorado, pues ya ahorita me dedico más a la parte laboral y lógicamente ahorita muchísimo más tiempo a la vida familiar. Y también lo importante, te da oportunidades de ascender en los cargos, como en el caso de usted, ¿no? Exactamente. De tener esos conocimientos para poder aspirar a ser subdirector, director, ¿no? Exactamente. La idea de mejorar claro. Académicamente, pues también viene con la idea de mejorar económicamente, por supuesto, ¿no? El hecho de tener una maestría o un doctorado, pues definitivamente da espacios para poder, un ejemplo, ¿no? Presentar exámenes, ya que ves que ahora todo es por exámenes, sí, para acceder a niveles directivos con lógicamente un mejor salario. Claro. En mi caso, por ejemplo, te comento, yo participé para director de secundarias en la primera generación que hubo de directores. Y ahí quedamos como director en la posición número 1, me recuerdo. Muy bien. Y ya tenía yo mi maestría. Ok. Posteriormente, ahora que ya tengo el doctorado, presento para supervisor escolar. Y pues prácticamente igual me ha servido mucho porque llevo ahí 2 años estando en el número 1 consecutivamente. Mire. O sea, aquí quiere decir que el estudio o el esfuerzo o el sacrificio que hace uno con esto, pues definitivamente se tiene que ver recompensado, no solamente en el área académica, ¿no? Ajá. Sino en el área económica, que también pues es por algo. Claro, pues por eso estamos luchando, claro, ¿no? Para poder llevarle a la familia mejores condiciones económicas. ¿No? Invertimos tiempo, esfuerzo, dinero, lógicamente, y lo lógico es que tengas una retribución posteriormente. Por supuesto. Así es. Como bien decía usted, todos los sacrificios pues traen su recompensa, ¿no? Tiene su recompensa. ¿Y el doctorado? Más compromiso. ¿Y cómo es que usted decide estudiarlo en el Instituto de Capacitación e Investigación? Este instituto, pues yo en alguna ocasión los doctores que dirigen el instituto fueron mis alumnos en UPN, en la maestría. Muy bien. Me acuerdo de ellos. Les daba yo una asignatura, un módulo que se llamaba Metodología de la Investigación, que por cierto ellos saben muchísimo, pero por circunstancias de la vida fueron mis alumnos, ¿no? Fueron mis alumnos. Entonces a partir de ahí empezamos una amistad y todo, y cuando ya ellos me invitan, me dicen, oye, pues yo digo, excelente, para mí sobre todo estar en una institución reconocida, sobre todo estudiar en una institución con un reconocimiento ya consolidado, ¿no? Con un reconocimiento ante la Secretaría, ante la SEP, pues has de saber que abundan ahorita muchos. Sí. Entonces, decido estudiar con ellos, una excelente plantilla docente, en ese caso, los doctores y otros doctores, y pues no, la verdad que ya estábamos un poquito más descansados en cuanto a la situación laboral, y pues nos dedicamos de lleno a estudiar ahí el doctorado. Recomendable, muy recomendable, bastante diría yo, y con excelentes resultados. ¿Cuánto tiempo duró usted en su doctorado? 2 años y medio aproximadamente. 2 años. 2 años. 2 años y medio. Y bueno, usted ya como maestro, con su maestría, ya con el doctorado y siempre enfocado a la metodología de la investigación, a ver, dígame, Así es. ¿qué tan importante es esta metodología, la investigación aplicada, por ejemplo, a su ramo, la educación? Ahorita, antes de entrar a la entrevista, platicábamos de varios temas que tienen que ver precisamente con la labor del maestro, ¿no? Ahorita con tantos cambios que se han dado, esto de los libros de texto, hemos visto casos donde
se han dado controversias, polémicas. ¿Por qué? Porque algunos alumnos quieren ir vestidos o quieren ir con el pelo hasta como una niña, y esto ha generado algunos problemas muy serios para ustedes. Pero ¿cómo es que la metodología de la investigación le ha servido en su caso? En mi caso. Bueno, mira, quiero comentar algo así. Mira, la educación en sí, para mí en lo particular, ha tenido un estancamiento. Y no de ahorita, de hace muchos años, en que hay muy poca investigación educativa. Okay. Hay muy pocos investigadores que se dediquen de lleno a resolver situaciones problemáticas educativas. Okay. Y en lo particular, pues a mí me ha dado la oportunidad de implementar en mis centros de trabajo situaciones innovadoras, como capacitaciones a los maestros, talleres, estrategias de atención hacia los padres de familia, estrategias de atención hacia los maestros, dinamizar e innovar el hecho educativo. Okay. A mí me llama mucho la atención de que precisamente veamos una educación muy estancada. Okay. Te comento que, imagínate, los maestros siguen dando clases, el mismo modelo, el mismo sistema, la misma dinámica, la misma estrategia de hace, ¿qué te digo?, 100 años. Okay. Cuando un vehículo hace 100 años era completamente diferente. Evolucionaron. Exactamente, y nosotros todavía tenemos esa situación de que llega el maestro, entra al salón, da la clase y se va y regresa y sigue lo mismo. Y entonces eso, lo que hace la investigación educativa precisamente es cómo innovar, cómo hacer cosas diferentes en el aula. Ahora nosotros como directivo, cómo hacer cosas diferentes frente a una institución educativa. Claro. O sea, cómo innovar, cómo dinamizar esa situación académica. Ajá. No es solamente es el directivo que dirige una institución, sino es el líder de toda la institución que lógicamente se ve reflejado en las condiciones, ya sean académicas o ya sean las condiciones de infraestructura de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, esa innovación, ¿sí?, o esa pues herramienta que nos da la maestría, el doctorado, ¿sí?, en este caso en particular el doctorado, pues lógicamente nos permite tener una visión diferente. Claro. Diferente, nos hace ver los espectros de manera diferente, porque lógicamente la educación abre esos espacios, ¿no? Entonces nos hace falta mucha investigación educativa, la verdad, bastante. Nos hace falta, bueno, comento a veces en charlas o conferencias, comento que necesitamos una educación más científica y menos ideológica. O sea, que cimentemos el aprendizaje de nuestros jóvenes en situaciones científicas. Claro. En el que esté comprobado lo que estamos transmitiendo a nuestros jóvenes. En ciencia. En ciencia, ciencia, correcto. Comprobable, verificable, con argumentos. Como es la metodología de la investigación, claro, que no admite un supuesto, que no admite un me parece, que no admite un yo creo. No, creo que la situación académica en sí, las escuelas deben enfocarse a la situación científica. Como lo dice el artículo 3º constitucional, claro, ¿no? Actividades científicas plenamente comprobadas, que esas mismas actividades científicas van a permitir, pues, formar jóvenes, claro, niños, adultos reflexivos, analíticos, comprometidos, responsables, propositivos, que puedan darle un giro a la sociedad. Claro. Porque si no, de nada sirve tantos años de educación si no hay un cambio en la sociedad. O en el individuo, mejor dicho. Claro. Que el individuo, al final de cuentas, es el que va a modificar la sociedad en la que vivimos. Sí, pero todo eso basado en hechos. En hechos. En ciencia, en como hechos, usted. Claro. En análisis, en datos, claro, en cifras. Claro. No nada más es, yo opino esto, claro, y creo que así es. Sí, no es. No. Por ejemplo, imagínate que la educación
a alguien se le ocurra por allá de repente meter, y lo digo con todo respeto a quien, lo practique, ¿verdad? Sí. A quien practique eso. De repente nos metan en los libros de texto o en el plan y programa de estudio que la lectura del tarot, que la lectura de los frijoles, que la lectura del esto. Ajá. O sea, cosas que no están cimentadas científicamente. Claro. ¿Sí? Entonces, imagínate, hacia dónde llevaríamos a nuestra sociedad. ¿Sí? La estaríamos llevando a un supuesto, a no comprobar nada científicamente, sino solamente a dogmas y creencias, ¿no? Claro. Que al final de cuentas la educación lo que menos quiere es formar personas dogmáticas que crean todo a pie juntilla. Ajá. Mira, yo como maestro, 20 años de maestro, siempre intentamos que el alumno fuera reflexivo, analítico, propositivo. El pensamiento crítico, ¿no? Que dijera cosas diferentes, que hiciera cosas diferentes. O sea, que hiciera cosas diferentes a la que a nosotros nos hizo la educación. Ajá. Por ejemplo, ¿no? En los talleres, conferencias que doy, de repente pongo una dinámica muy, muy sencillita. Ajá, y digo, podríamos hacerlo así, ¿no? A ver, maestros, mayormente a maestros, dibujen un edificio. Los maestros se sientan, hacen su edificio. Regularmente el 99% hace un cuadrado con ventanitas y su puerta. Okay. Y eso lo hacemos. ¿Y qué significa eso cuando los reviso? Y le digo, ¿qué significa esto, maestro? No, es el edificio. No tienen la culpa ustedes, así hemos sido formados. Formados, claro. Les presento las imágenes en internet de los edificios de Dubái. Forma de espiral que gira, unos que están en una isla, unos que son como un triángulo. Estos edificios, imagínense que nosotros seamos diseñadores de edificios y hagamos estos cuadrados. De este tipo. Cuadrados. Ahora, ¿quiénes hacen esto diferente? La gente analítica, reflexiva, la que se sale del marco, del cuadro. De lo normal. Claro. Entonces eso es lo que necesitamos en educación. Claro. Eso necesitamos jovencitos que diseñen, que creen, que innoven, no que sigan indicaciones así a pie juntito. Claro. Pero, y si hay investigación en la educación, sí lo están haciendo, porque una cosa es que las autoridades lo hayan dejado ahí, ustedes lo están aplicando, vaya, usted por ejemplo como director, para tomar decisiones que ayuden a mejorar el funcionamiento de sus académicos, de la escuela. Claro, en la maestría en gestión educativa, mi tesis versó sobre el síndrome Burnout o el síndrome del maestro quemado, maestro quemado intelectualmente, que proponía ahí que la Secretaría creara una oficina, vamos a decirlo así, de atención hacia los maestros que presenten estos síntomas de cansancio mental, que sí lo hay, que hay bastantes en los últimos años, de cómo trabajar con ellos la motivación frente al aula, la motivación frente al aula y la motivación para ellos. Porque no es lo mismo trabajar la motivación de tus alumnos, pero tú tienes que estar motivado. Claro. O sea, no puedes dar lo que no tienes. Exacto. Y entonces esa es una propuesta que se hizo ya cuando estudié la maestría. Pues ya ves que lamentablemente a veces las propias instituciones o las propias decisiones gubernamentales pues no le dan entrada, no lo sé por qué, no sé si representa un gasto, si representa algo. El caso fue que esa investigación que hicimos la empezamos a aplicar en mis centros de trabajo. Muy bien. En las que hemos estado y creo que hemos tenido excelentes resultados con ellos. Y no solamente digo, sino a veces llevamos criterios de evaluación de una estrategia, ¿no? Por ejemplo, para que tú utilices una estrategia académica, necesitas tener un criterio de saber cómo va. Claro. O sea, una evaluación. ¿Qué criterios vas a evaluar? ¿Realmente hubo el cambio o realmente no lo hubo? ¿Entiendes? Entonces,
Esa situación, la misma con el doctorado. En el doctorado estamos trabajando ahorita la tesis de capacitación de los liderazgos, capacitación en liderazgos académicos. Así es el título. ¿Por qué? Porque, es cierto, nos dan capacitación, entre comillas. Viene alguien, te da un tallercito o un taller y ya. Pero no hay un seguimiento de si ese que fue al taller, ese líder o ese directivo, lo aplicó en su institución. Lo llevó a cabo. Lo llevó a cabo en su institución. Entonces, ese es el trabajo que estamos ahorita haciendo. Cómo implementar capacitaciones efectivas para formar, lógicamente, directivos efectivos. Claro. Porque, pues, no, hace falta muchísima capacitación en el maestro, muchísima. Pero, sobre todo, darle seguimiento. Ya. O sea, evaluarlo. A ver, maestro, le di un taller, contraté para tal efecto a una institución externa, le pagué 10 millones de pesos, por ejemplo. Capacité a 100,000 maestros. De esos 100,000 maestros, dale un seguimiento. O sea, la capacitación no termina solamente si son 5 días de taller y ahí te ves, maestro, y nos vemos. No, sino dale un seguimiento. Claro. Y ver si realmente ese maestro, lo que aprendió en esa capacitación, impactó en el aula. Que todo eso, maestro. Que todo eso es medible, ¿no? Que todo es medible, se puede medir, así es. Son situaciones medibles, no es intangible, son situaciones tangibles que puedes medir, que puedes llevar una lista de criterios en la que vas a decir, la capacitación que se le dio a estos maestros dio resultado. ¿Cómo? Aquí están los datos. Medibles, comprobables y por medio de una metodología científica. O sea, así lo están haciendo. Así, exactamente. Y eso se podría hacer en todos lados. Porque ¿En todos lados? ¿Usted cree que lo estén haciendo? ¿O muy poco? Muy pocos. La verdad, yo conozco directivos muy comprometidos que están implementando en sus centros de trabajo estrategias innovadoras, que están implementando situaciones diferentes a la de un directivo, que casi siempre tenemos la idea de un directivo. ¿Qué es un directivo? El que llega y da órdenes a sus maestros, distribuye y listo. Y nunca mide. Y los padres de familia normalmente lo ven como más administrativo que académico, ¿no? Cuando un directivo debe ser más académico que administrativo, por supuesto. Claro, o sea, porque para ser un administrativo, pues nada más llegas, te sientas en tu escritorio y sacas cuentas, números, lo que tengas que hacer, pero no es la parte académica. Que es la fundamental, la medular de una escuela, que viene desde la supervisión a la dirección y de la dirección a los maestros. Exactamente. O sea, esos serían los parámetros como para medir si una escuela avanza. Y otras estrategias para saber esto, pues lógicamente están los cuestionarios, encuestas que hacemos regularmente a los padres de familia, que les preguntas situaciones de la escuela, limpieza, infraestructura, procesos académicos, etcétera, y ellos sin ningún problema te dan resultados. ¿Qué tan complicado está siendo para ustedes ahorita todo este relajo que se ha armado, por ejemplo, como con los libros de texto y esto que habla de cuestiones muy ideológicas? Y usted ahorita lo decía, tenemos que basarnos en cosas que estén probadas, cosas que sean científicas, ¿no? Comprobadas. Eso son retos que está enfrentando ahorita la educación, ¿no? Sí, definitivamente estos retos tienen cosas buenas. Siempre he dicho, y creo que lo repito mucho, no hay que ser tan mezquinos como para no reconocer lo bueno, ni hay que ser tan obtusos para no reconocer los hierros. Claro. O sea, tenemos que ser de manera crítica, metodológicamente hablando, lo bueno y lo malo. Claro. ¿Qué tienen los nuevos libros de texto que están y que ha generado bastante polémica, ¿no? Hay situaciones, y lo he revisado de manera muy particular algunos de ellos, hay situaciones que pues no tienen más un tinte ideológico, tienen más una postura de un gobierno en turno, como creo que lo han hecho
Todos, Todos. ¿no? Todos, de hecho. De hecho lo han hecho algunos o la mayoría, todos. Cada gobierno que entra quiere implementar su sello. Dejar su sello Personal. muy marcado ahí, ¿no? Equivocadamente, porque la educación o el aspecto educativo debe de ser transeccional. Okay. O sea, termina un sexenio y si el modelo educativo está dando resultados, sigue con él. Y hasta lo puedes mejorar, ¿no? Hasta lo puedes mejorar. No, o sea, nosotros los mexicanos, ¿qué hemos hecho? ¿No? Digo, los gobernantes en turno, cada 6 años cambian uno. Sí. Entonces, eso ahorita yo en lo particular digo, y de manera muy personal lo digo, y soy responsable de lo que digo, no es ninguna opinión de institución o alguna, sino de manera personal. Tomás Coronado le ve carga, mucha carga ideológica, sesgadamente, soterradamente, lo ves, que en los libros de texto, ¿no? Y por ejemplo, el utilizar palabras que dicen ahí, estuviste, seguiste, sal para afuera, entra para adentro. Su argumento que ellos dan, dice, es que los jóvenes necesitan conocer ciertas situaciones culturales que existen en el país. Pues sí es cierto, pero yo creo que también el lenguaje es una manera de mejorar o de ir mejorando situaciones, de una mejor interpretación, ¿no? Claro. Yo me imagino a uno de estos muchachos que termine su carrera dentro de algunos años con este modelo y que vaya a trabajar, no sé, a España, por ejemplo, porque pues lógicamente puede hacerlo, y que de repente en una reunión le diga a sus... salte para afuera. Imagínate el pitorreo que van a hacer los españoles con este. Va a decir, bueno, ¿y este qué, de dónde viene? ¿O qué rollo? ¿Qué educación? Son situaciones que tal vez ahorita la gente no logra entender, comprender, porque muchos se están yendo por la filia y otros muchos por la fobia. Sí. Entonces, lo que nosotros debemos entender como profesionales de la educación es ese término medio. Claro. Buscar, pero usted lo dijo al principio, pero además tiene que estar basado en hechos. En hechos. Simplemente, sin que tenga opiniones personales. Así es, o como usted decía, fobias, o tal vez esto me gusta y por esto voy. No, pasó esto, sucedió esto, bueno, cada quien tendrá y generará su propio juicio de acuerdo a lo que ha vivido o lo que ha leído o lo que sabe para poder enriquecer más su conocimiento, ¿no? Pero todo basado en hechos. En ciencia, como bien decía. Ciencia. Creo que ese es el punto medular. Sin lugar a dudas es muy polémico hablar del tema, más estando usted como maestro. Claro. Pero sí es importante para que le quede claro a la sociedad el reto que están enfrentando ustedes al estar frente a jóvenes muy inquietos, muy despiertos, cada día con más bombardeo de información y que se tienen que apegar ¿a qué? A métodos científicos para que puedan tener un conocimiento real de la situación que están viviendo y a los retos que se van a enfrentar, ¿no? Así es. Son diversos los retos y muy fuertes, que nos están como maestros, como directivos en lo particular. Te comentaba la parte de cómo se ha socavado, se ha minado la institución educativa. Nos han dejado muchas responsabilidades encima, ¿no? A la escuela, a los maestros. Si el alumno no aprende, culpa del maestro. Si el alumno es grosero, culpa del maestro. Si el alumno, no lo sé, lamentablemente atentó contra su vida, por ejemplo, culpa de la escuela. Entonces ese tipo de situaciones nos han vulnerado bastante, se ha perdido la autoridad, se ha perdido el orden, solapado, fíjate, curiosamente por la misma autoridad educativa. Que en lugar de atender a sus maestros, en particular digo a los maestros, de protegerlos porque son sus servidores ante el hecho educativo, apoyan más hacia situaciones, por ejemplo, de un padre de familia, un ejemplo, ¿no? Que se fue a quejar que porque a su hijo no lo dejaron entrar al salón porque no llevaba el libro, un ejemplo. Entonces la autoridad viene contra el maestro. ¿Ya? Entonces eso nos ha debilitado mucho.
nos ha debilitado bastante y eso al final de cuentas perjudica seriamente al alumno. ¿Y cómo le han hecho ustedes para enfrentar esos retos? ¿Cómo han usado la ciencia o la metodología de la investigación para enfrentar ese tipo de retos? Sí, fíjate que, por ejemplo, en las escuelas donde he estado como directivo, pues lo que hacemos es a través del diálogo, a través de la plática, a través de concientizar a los padres de familia de que todo lo que hace la escuela es a beneficio de ellos, que todos los procesos que se dan en las escuelas son para beneficio de los jóvenes. Okay. Ponemos ejemplos, ¿no? Le decimos, mire, en tal país, por ejemplo, hubo esta investigación de cómo los jóvenes perdieron la autoridad y el orden en la escuela, y vean su proceso. Esos jóvenes terminaban en la calle, por ejemplo. Cosa que en México hace mucha falta esa investigación real. De que diga, ¿cuántos jóvenes que ingresan a la secundaria, por ejemplo, cuántos terminan exitosamente una carrera? Exacto. No en muchos, creo que pocos, no, porcentajes. ¿Cuántos de los que entran en una primaria terminan a un nivel licenciatura mínimo? Ese proceso. Cuando tengamos esos procesos de datos y números, entonces podemos nosotros decir, bueno, ahora sí, ¿qué podemos hacer como estrategia? ¿O qué podemos proponer desde el ámbito científico para evitar que estos jóvenes dejen la escuela? ¿Por qué? Porque hay muchos factores multicausales, divorcios, pobreza, muerte de un familiar, desapego, apatía, infinidades de situaciones, ¿no? Pero yo creo que sí nos debemos enfocar más en hacer más investigación educativa. De alguna manera, que esa investigación educativa impacte allá en el aula. Claro. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la situación de los libros de texto. Hay gente, y no solamente en este sexenio, sino en nosotros, que están detrás de un escritorio y son los que arrastran el lápiz y son los que ponen su idea y ahí la van plasmando, ¿no? Y no se toma en cuenta el aporte de los maestros, sobre todo, digo, de los maestros de gran experiencia, mucho más, ¿no? De 30 años de servicio, 40 años de servicio, que tienen un bagaje cultural impresionante, que pueden muy bien ir dándole forma a esos libros. Por supuesto. Pero ahorita, pues, lamentablemente, digo, en este momento que estamos viviendo, sí se genera esa polémica, porque hay situaciones allá, por ejemplo, ¿no? El que aparece en la gráfica del sistema solar. Y que aparece la órbita de la Tierra junto con otros planetas en el mismo plano. Y dices, no puede ser. O sea, sí es cierto, como algunos dicen, no, es que antes hubo más errores. Pues si se trata de a ver eso, quién hace más errores, entonces pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Yo creo que si ya hicieron o ya cometimos esos errores, lo primero que tenemos que hacer es enmendarlos, reconocer de que sí hubo errores. Y evitar en lo futuro. Y evitar en lo futuro que vuelvan a suceder. Claro. O sea, es una lógica muy mediocre, ¿no? Claro. Con todas las palabras. Para poder decir, no, es que en tal hubo 20 errores y nosotros tenemos 18. O sea, no, para mí mejor no tengas ninguno. Claro. Se supone que hubo un consejo de expertos que estuvieron preparándose para esos libros de texto, pasan una revisión, no solamente de una persona, de muchas. Varias, ¿no? Oye, imagínate que no se den cuenta que, por ejemplo, una palabra mal escrita, un sistema solar en desorden, todas esas situaciones. Oye, sí, como dirían allá, consuelo de tontos, ¿no? Por no decir otra mala palabra, claro. ¿no? Pero, ¿y a usted cómo le ha ido, por ejemplo, cuando hace, me imagino que lo hace, ¿no? Sí. Cuando usted hace su evaluación de cuántos niños entraron desde primero hasta el tercer año, ¿cómo le ha ido ahí? Nosotros, hablando en porcentaje. Hablando en porcentaje. Cada que termina un ciclo escolar, hay un llamado índices educativos. Claro. Los índices educativos son el porcentaje de aprobación, porcentaje de reprobación, deserción escolar, eficiencia terminal. ¿Cuál es la eficiencia terminal de los niños que entran en primer grado y que salen en tercer grado?
cada año hacemos un comparativo de cómo van terminando. Claro, en este índice terminal o eficiencia terminal entran situaciones o causas ajenas a la escuela. Por ejemplo, si un muchachito pidió su cambio a mediados de segundo año, que se fue a otra escuela, no significa que el alumno haya reprobado, sino sencillamente se cambió. Otro, que un jovencito o jovencita en primer año pidió su baja por situación familiar, por lo que sea. Eso lógicamente tampoco impacta en la eficiencia terminal. Entonces, todos los muchachos que entran en primero y que terminan con nosotros en tercero, pues sí, estamos en este ciclo escolar 2022-23, estamos en una eficiencia terminal de un 83%. Muy bien. Sí, que comparado con años anteriores, sí estamos arriba. Unos porcentajes entre unos 5 o 6 puntos porcentuales arriba. Lo mismo hacemos con el porcentaje de aprobación. ¿Y ahí cómo está? Y ahí igual estamos en 1 o 2 puntos arriba. Sí. O sea, hay buenas cifras. Sí, es que son muy fáciles de entender o de buscar. Haces tu listado, sumas, de medir, ¿no? Te vas a 2, 3 años anteriores que hay documentos y revisas tú. ¿Cuál sería lo preocupante, digo, para cualquier directivo y cualquier institución educativa? Que tú tomaras la escuela con un índice de aprobación de 7.8 y ahorita estés en 6.5. Ahí sí, claro, por supuesto. El retroceso, ¿no? El retroceso, claro. O sea, no, y hay criterios metodológicos para medir perfectamente. ¿Qué hacemos nosotros como directivos cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que las matemáticas y el español son las asignaturas más reprobadas? Más reprobadas, ¿Qué es lo que haces ahí como directivo? O sea, no te puedes quedar y decir, miren maestro, les presento las gráficas, matemáticas, es el más reprobado. Hay que buscar. No, ¿qué tienes que hacer? Estrategias. ¿Cuáles? Con la Academia de Matemáticas, por ejemplo. A ver, maestros, podemos trabajar estas estrategias. Cada viernes utilicen exclusivamente para las áreas de problemáticas que tiene el joven, ¿no? Suma, resta, multiplicación, lo que tenga. Y al mes nos reunimos la academia y vemos cómo van esos jóvenes. Y al trimestre vemos si el joven llevaba reprobada ese primer periodo, vemos en el segundo periodo. Si sacó 6, es bueno. Ya mejoró. Puede mejorar más. Y puede mejorar. Y en el tercer periodo puedes sacaste un 8. Pero ahí te vas dando cuenta, le vas dando seguimiento, lógicamente con estrategias, con evaluaciones, con criterios, con investigación, de que sí está dando resultado esa estrategia. Muy bien. Pero cada día hay más retos para la educación, ¿no? No, sí, definitivamente ahorita con la situación de los derechos humanos, de la identidad del género, joven, del género, sí hay bastantes. Cada día es más complicado ser maestro, ¿no? Y ser director mucho más, me imagino. Mucho más porque pues recae toda la responsabilidad, claro, en el directivo, en la parte medular que dirige la escuela, la cabeza de la escuela. Los maestros pues están en su aula, trabajan. Su materia. Exacto, el supervisor pues es tu jefe inmediato, él no tiene escuela directiva a su cargo, él anda en varias escuelas. Entonces la parte medular de una escuela es la parte directiva. Y esos retos sí nos impactan bastante. Hemos tenido algunos, ¿no? En diferentes situaciones de cómo lo vamos manejando, cómo vamos utilizando la empatía, el diálogo. Ejemplo, ¿no? Tuvimos un caso allá de una niña y que pues la niña decía que se sentía niño, ¿no? Entonces platicamos con ella, hicimos estrategias de atención y de intervención con ella. Por ejemplo, platicábamos, estaba muy chica, ¿no? Para que ella pudiera decidir, que mejor esperara un tiempecito. Le dije, tal vez es la moda que ves en YouTube, que ves en esto, que ves que los hijos de los artistas, le digo eso, que el rollo. Le digo, mejor, espérate, o sea, no hay un problema. Maestro, me dice, pero no quiero venir con falda.
No hay problema, trae tu pants, le digo. Trae tu pants, feliz, tu pants. Hasta en eso tienen que, eso tenemos que mediar. Que aplicarse ahí, ¿no? Sí. Qué interesante. Sí, hasta qué complicado, ¿no? Complicado porque si nosotros fuéramos directivos que digan, no, que usted es una como antes, ¿no? Como era antes, como nos educaron a nosotros, ¿no? No, yo ya tuviera encima ahí a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? A la Secretaría. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mediar. Claro. Pero sobre todo hacerles entender a los padres de familia de que los niños son menores de edad, que la responsabilidad es del padre. Claro. O sea, yo le pongo ejemplo a los padres de familia, cuando un padre de familia llegó que dice que su hijo no se quería cortar el cabello, que porque se ve. Digo, mire, está muy bien y se ve muy bien así. Nada más de que usted es el padre de familia. Claro. Imagínese usted, le digo, que el día de mañana el muchachito diga, pues papá, en uso de mi libre expresión o de identidad o de lo que sea, quiero venir con falda a la escuela. Le digo, imagínese el bullying que le van a hacer. Claro. A su hijo menor de edad. Claro. A su hijo menor de edad, que tal vez nosotros, ante esa situación, ¿qué vamos a hacer? Establecer estrategias de respeto, pero los jóvenes son crueles. Sí. La adolescencia es la edad más cruel que puede haber. Complicada, es duro y directo, ahí no hay filtro para ellos. Todavía nosotros nos decimos, no? Oye, qué bien te ves, oye, está bien. No, esos chamacos son duros y crueles, es la edad. Y entonces le digo, ¿cómo? Imagínese usted que luego el muchacho no quiera ni venir a la escuela por eso. No, tiene usted razón. Digo, sí, digo. Y usted es el tutor, usted es él es su tutorado, usted es el que tiene la responsabilidad, le digo. Claro. Tiene razón, dice. Y aparte de eso, le digo, con este calor y con ese cabello largo, y en la escuela hay una plaga de piojos, le digo. No, sí. Al día siguiente con su cabello cortito el muchacho. Hasta eso tenemos que... Tiene que lidiar con los maestros, con los alumnos, con los padres de familia, con los supervisores, con todo. Sociedad. Y sin lugar a dudas, el doctorado que usted estudió le está sirviendo para todo esto, ¿no? Que eso es lo verdaderamente importante en los directivos de las escuelas, el tener todos esos conocimientos, todo ese bagaje para poderlo aplicar ya cumpliendo con su responsabilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque te digo, nos da una visión, cómo tratar empáticamente, cómo hacer un diálogo con ellos, cómo entenderlos, cómo desactivar esa situación que trae el padre de familia, ¿no? Por ejemplo, cuando está ahí en Pancho Villa, llegó un señor de por esos rumbos, michoacano, me acuerdo perfectamente, porque le habíamos llamado la atención al muchachito porque hizo algo allá dentro del salón que creo que le faltó respeto a un maestro. Y digo, en lo particular, para mí los maestros deben ser las personas más respetables y respetadas. Por supuesto. Y mandamos a llamar al papá, muy bravo el señor, llegó gritando, aporreando puertas, mis secretarios se quedaron así. Salí, le digo, ¿qué pasó? Nada, que mi hijo, pase, siéntese. Senté, ya se sentó. Empezó a decir infinidades de cosas. Y le digo, ¿a qué se dedica usted? No, pues yo tengo mi rancho, tengo esto. Ok, le digo. ¿Le gustaría a usted, le digo, que en su trabajo uno de sus trabajadores le insultara o le faltara respeto, siendo usted el patrón? El patrón. No, pues claro que no. Pues lo mismo hizo su hijo, le digo, o sea, vamos a ponernos de esa parte, le digo, aquí los maestros vienen a trabajar, no vienen a recibir insultos, amenazas, de provocaciones de los muchachos, le digo. Un maestro es un profesional de la educación. Exactamente. Al final, este padre de familia venía con una situación de que tenía una hija muy enferma, muy grave. Y al final me dijo, no, maestro, o sea, mi hija está muy grave. Le entiendo, le digo, pero también tenemos que atender este asunto. Yo no sabía algo de eso. Cuando sale de la oficina, se despide amablemente, gracias, un director. Llegan las secretarias que preguntan, ¿qué pasó, profe? Entró bravísimo. Y se fue calmadito. ¿Qué hizo? Escucharlo.
Qué cosas, ¿no? Pero son cosas que aprende uno en el estudio, en el proceso del trabajo, en la empatía, o sea, no es nada más de ahorita, del día para mañana, ¿no? Es mucha la experiencia cuenta. No, y después de 27 años de estar sirviendo en la educación, sí, usted, pues ya trae bastante conocimiento. Exactamente. Importantísimo para poder seguir con su labor. Efectivamente. No, y nos podríamos pasar aquí todo el día platicando con ustedes mil anécdotas. Muy interesante. Muy interesantes, ¿no? Interesante, sí. Pues agradecerle mucho por venir. No, al contrario. Venir y platicarnos de todo esto que usted está haciendo desde su labor, desde su responsabilidad como director, también de cómo le ha servido también el doctorado, la maestría que usted ha tomado para llevar todos esos conocimientos a estos jóvenes. Los jóvenes, la edad más difícil es esa, la adolescencia, ¿no? Y pues, lidiar con ellos, sí, y lidiar con los papás, y lidiar con muchas cosas. Bueno, qué interesante. Le agradezco mucho. No, al contrario, a ti en lo particular, al instituto donde estudié mi doctorado, ISIP, que la verdad, muy recomendable para mis compañeros maestros, ¿no? Directivos, que están interesados en estudiar un doctorado, súper recomendado, excelente la plantilla docente, y sobre todo pues que nos abre las posibilidades de diferentes perspectivas, horizontes. La educación tiene mucho todavía, la verdad que es uno de los temas que da para mucho, y que se necesitan muchos investigadores a nivel educativo. Muchos maestros piensan que para ser investigador necesitas tener una maestría, un doctorado. No. Desde tu propia aula puedes hacer una investigación. Claro. Fácil y muy sencillo, un ejemplo, ¿no? A ver, ¿por qué hay una teoría que habla de que los niños que no se alimentan bien, no aprenden? No rinden, no aprenden. Es una teoría, ¿por qué? Porque han habido diversos estudios que toman a niños que se alimentan bien, como una muestra, un muestreo, y a otro niño le dan poquito. Y al final de ese estudio salen con que el niño que se alimentaba bien fue el que menos aprendió. Y el niño que menos se alimentaba es el que más aprendió. Entonces ahí es una teoría. Mucha gente cuando escucha esto, muchas veces los investigadores o la gente no piensa, el que no come no aprende. Lo toma como una ley. No. ¿Qué es lo que puede hacer un maestro frente al grupo? Comprobar si verdaderamente la alimentación en su grupo segundo A, por ejemplo, influye en el aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué hace el maestro? Bueno, pues invierto a 5 niños, les traigo su fruta, su manzanita, su preparado, su licuado, y a otros 5 niños, por ejemplo, le invito un panucho al día. Y esos son mis grupos muestrales, el de bien alimentado y el que se come un panuchito. Entonces, al final del ciclo o de un periodo, yo veo quiénes de esos grupos tuvieron mejor desempeño académico. Si es de los que se alimentaron bien, entonces yo ya puedo determinar que en ese grupo de segundo A, la alimentación es un factor importante, fundamental para el aprendizaje. ¿Qué puedo hacer yo como maestro? No le voy a pagar el desayuno a los... Claro, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar mi informe, mi investigación a la parte directiva, pero con hechos y con cifras y con datos reales. No el supuesto, es que como no come, no aprendió. Ese es un supuesto que los investigadores lógicamente no deben de tener. Entonces, eso es muy fácil de hacer en un grupo. Por eso te digo, no es necesario tener una maestría, un doctorado en metodologías de la investigación. El maestro desde su propia aula puede hacer una investigación. Pero qué mejor cuando tienes todos esos los conocimientos de una maestría y un doctorado para poder no solamente hacer esa investigación, sino mejorar esa investigación para poder buscar soluciones a los problemas. ¿Qué puede hacer ese maestro, ejemplo hipotético que te puse del asunto del desayuno? Su grupo segundo A. ¿Qué puedo hacer yo como directivo cuando el maestro me lo presente? Conjuntar a todos los demás maestros y decirle, miren maestros, el maestro fulanito hizo esta investigación con tal. Vamos a replicarlo en la escuela. La dirección puede apoyar, ¿sí?
Y si en esa escuela la alimentación es factor fundamental para el aprendizaje, yo directivo voy y se lo presento a las autoridades. Exactamente, tomen en cuenta estos datos. Tomen en cuenta, maestros, en la escuela Septimio, los grupos tal, la alimentación comprobado científicamente y por métodos científicos, la alimentación es fundamental en el aprendizaje. Y es aplicable. Y es aplicable y de ahí puede pasar de problemáticas, ¿no? Claro. Porque hay deserción escolar, o la separación de los padres, la violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción. Entonces, qué importante. Sí, pero bueno. Sí se puede. Sí se puede. Pues bueno, agradecerle por compartir sus conocimientos. No, al contrario, mucho gusto, la verdad, de poder compartir. A mí me apasionan los temas educativos y de investigación. investigación. Pues ya le estaré invitando en otras ocasiones, ¿no? Claro, con gusto. Para que hablemos de otros temas. De otros temas también. Pues yo te digo que siempre hemos tratado de a través de nuestras pláticas, charlas y todo, ir incidiendo en asuntos torales, en asuntos importantes de la sociedad, ¿no? Educativos, ciudadanos, por ejemplo. Estuve participando en el Consejo Anticorrupción aquí en Campeche, di algunas conferencias. Sobre eso, también ahí de ese lado estamos trabajando. Muy bien. ¿Sí? Excelente. No, al contrario. Pues le tomo la palabra. Ya claro, está. No te preocupes. Mucho gusto, gracias. Maestro, un placer. Y recomendable el Instituto de Capacitación e Investigación, exactamente. Anímense, muy buenos maestros. Ahí estamos también formando parte de esa plantilla en el nivel maestría. Excelente, profe. Así es. Muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho, Carlos. Y gracias a ustedes por seguirnos y acompañarnos. Que tengan buena tarde.